o médico infectólogo. El día de hoy tenemos que hacer la última clase teórica de primera fase. Vamos a ver lo que es el manejo de dolor torácico, el manejo de dolor abdominal y también el manejo de COVID-19. He intentado hacer la clase lo más práctica posible, porque son temas bastante amplios, pero en el marco del curso está orientado los temas para poder hacer el reconocimiento, el manejo y el abordaje. Entonces empezaremos con dolor torácico. Un paciente varón de 58 años va a la emergencia con dolor torácico opresivo, disnea y sudoración hace 1 hora. El paciente lo describe como si alguien estuviese parado sobre su pecho. El dolor tiene irradiación hacia el cuello y la mandíbula. No ha tenido ningún cuadro similar. Tiene como antecedentes hipertensión, diabetes y dislipidemia. En la historia familiar, su padre falleció por infarto agudo de miocardio a los 53 años y el paciente ha sido fumador por 20 años. Esta consulta de dolor torácico es frecuente en la emergencia. En el tórax en sus 3 compartimientos, tórax anterior, medio y posterior, en relación al mediastino, también está ubicado en varios órganos, varias estructuras, desde el aparato musculoesquelético que protege órganos nobles como los pulmones y el corazón. eh, y cada uno de estos órganos, tejidos, pueden presentar no diferente patología. En relación a lo más importante cuando un paciente llega con dolor torácico es definir si este motivo de la consulta amenaza o no la vida. Entonces tenemos que en músculo esquelético podemos tener dolor precordial, osteocondritis, fracturas de las costillas asociadas a traumatismo. A nivel de piel y tejido subcutáneo podemos tener infecciones como herpes zóster, tumores del tejido celular subcutáneo. Las pacientes presentar con dolor mamario, no mastitis. El, el dolor cardíaco, ¿no? Del corazón en sí por problemas coronarios agudos, pericarditis, miocarditis, y así los demás compartimientos que al presentarse dolor podrían verse patologías diferentes. Como les decía, esta consulta y el caso clínico con lo que hemos empezado es frecuente muchas veces en la emergencia, en la noche, en la madrugada. Vienen pacientes refiriendo dolor. Dentro de los grupos etarios que vemos aquí, lo que hay que resaltar es aquel dolor que sea de origen cardíaco y fundamentalmente asociado a infarto. En el grupo de los pacientes jóvenes, en general, perdón, todos los grupos etarios, un dolor no específico es la primera causa de dolor torácico. Este dolor no específico también relacionado a que no compromete la vida, felizmente es el mayor porcentaje. Pero luego vienen las demás causas o etiologías que pueden presentarse con dolor torácico. En los jóvenes no es tan frecuente el tema coronario aterosclerótico o de infarto, pero a partir de los 45 años y conforme uno va envejeciendo, tenemos que la aterosclerosis, la famosa angina, ¿no? Y el infarto van tomando una posición más trascendente. A medida que vamos avanzando al grupo de adultos mayores, además se añaden otras causas también de origen cardíaco, como las arritmias y la insuficiencia cardíaca. El primer punto para hacer el abordaje del dolor, evidentemente, va a ser la historia clínica. Definir el dolor y las características que hemos visto en semiología es fundamental.
La definición del dolor pasa por el inicio, la característica, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo más importante de la actualización de la Asociación Americana de Cardiología es la nomenclatura. Anteriormente teníamos un cuadro típico de dolor torácico o una angina típica y también un cuadro atípico, pero esta nomenclatura no era la más adecuada porque hablando de todos los síndromes de dolor torácico, mencionar algo como atípico no nos orienta, es más, nos confunde en la emergencia. Es por eso que la guía propone definir un dolor que sea cardíaco o posiblemente cardíaco o fuertemente o que uno sospecha que no es cardíaco. En esta definición del dolor, lo que nos ayuda es a ver la probabilidad de isquemia. Un dolor punzante, pleurítico, que se exacerba con la respiración profunda o que es posicional, tiene baja probabilidad de ser cardíaco o de ser su causa ser isquemia. Un dolor ubicado en el hemitórax derecho, un dolor como romper, desgarrar, desgarrante, quemante, un dolor que se asocia al dolor pleurítico, también van hacia el lado derecho, o sea, la baja probabilidad de isquemia. En cambio, un dolor que se menciona como inespecífico, más que todo una molestia, más que todo los pacientes mencionan como un malestar, que sea central, que sea opresivo, que esta opresión aumente, sea como que el tórax está siendo aplastado, ¿no? Como el caso clínico, una sensación de pesadez, de estar ajustado por la ropa, lo que mencionan los adultos mayores, que esté asociado al estrés o algún esfuerzo físico, es altamente sugestivo de isquemia. En la semiología del dolor tenemos que valorar la naturaleza del dolor, ¿no? Es decir, ese dolor referido retroesternal o central, opresivo, como una pesadez, como una presión, constricción. Cuando mencionen todos estos sinónimos, el paciente posiblemente sea cardíaco, el dolor. El inicio normalmente es súbito, que es gradual, aumenta en intensidad. La localización, más que todo, o central o izquierdo. La severidad del dolor, a veces se describe como un dolor que nunca había pasado, ¿no? Que es primera vez, que nunca se ha presentado, que nunca he tenido un dolor similar. Factores predisponentes como lo es el estrés asociado a esfuerzos físicos, factores que también son atenuantes, como la disminución del dolor con nitroglicerina, aunque no es un criterio específico, ¿no? O solo patognomónico, eh, se puede relacionar a isquemia, pero también a otras causas como espasmo, fundamentalmente espasmo esofágico. Síntomas asociados se refiere a que dolor torácico no solamente es dolor. Dolor torácico se puede presentar con síntomas acompañantes como disnea, palpitaciones, sudoración, diaforesis, síncope, incluso dolor abdominal. Esto se ve más en las pacientes de sexo femenino. Entonces, en este momento, antes de desglosar y en verdad sacarle el jugo al dolor cardíaco o posiblemente cardíaco, están en primer lugar el diagnóstico diferencial de los dolores no cardíacos. Dentro de estos dolores no cardíacos también hay cuadros que pueden comprometer la vida del paciente o incluso llevarlo a la muerte, como es algunos de los cuadros respiratorios. El embolismo pulmonar no tratado no puede hacer que el paciente fallezca de un paro cardiorrespiratorio.
Evidentemente, aquí es la historia natural de la enfermedad, el dolor y el examen físico es diferente, pero vamos a desglosar más que todo el dolor cardíaco. Aquí hay que considerar que como una manifestación de dolor torácico no cardíaco puede estar el embolismo pulmonar. Sin embargo, evidentemente aquí en el examen físico predominan los síntomas respiratorios. Dolor cardíaco también puede tener el paciente con neumotórax, hemotórax. Este dolor es de características que hemos visto, ¿no? Asociados al involucramiento de la pleura, fundamentalmente parietal, neumomediastino. La neumonía también se presenta con dolor pleurítico, punzante, lancinante, que es ubicado básicamente en un hemitórax asociado a la respiración, asociado evidentemente a la signología y sintomatología que presenta un paciente con neumonía. Y así podemos mencionar las causas respiratorias, ¿no? Las causas gastrointestinales que pueden, por aferentes nerviosos, referir o presentarse el paciente con dolor torácico, son aquellas que vamos también a ver en la parte de dolor abdominal, pero solamente mencionaremos que la colecistitis, pancreatitis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, también pueden venir con dolor torácico, pero evidentemente van a ser otras las características del dolor y de la historia clínica. A nivel de la pared torácica, el compromiso osteoarticular con la costocondritis, el trauma, al evaluar lesiones, ¿no? Características vesiculares, vamos a pensar en herpes, y así vamos a ir desglosando estas causas no cardíacas, fundamentalmente orientada en este primer punto a recordar que la historia clínica es, en un caso de un paciente, ¿no?, que es estable y que no requiere reanimación, desglosarla nos orienta a definir dolor no cardíaco a dolor cardíaco, posiblemente cardíaco. El examen físico sería el segundo punto para juntar las piezas de nuestro rompecabezas del paciente con dolor torácico y fundamentalmente aquí les he puesto en rojo aquellos cuadros que son nuevamente emergencia y pueden, ¿no?, poner en riesgo la vida. El síndrome coronario agudo es aquel que vamos a desglosar, siempre recordando que el paciente con infarto agudo del miocardio puede estar en la emergencia con un examen absolutamente normal. Puede presentarse sí diaforesis, taquipnia, taquicardia, la presencia de soplos, de tercer ruido, pero como nos menciona aquí, generalmente el examen físico es normal. El embolismo pulmonar, más que todo, se asocia a disnea y dolor torácico que se relaciona también con las fases de la respiración. La disección aórtica y la ruptura de un órgano, de una víscera hueca como el esófago, van a nuevamente presentarse con dolor de otras características. El dolor de la disección aórtica es lancinante, es de una característica severa, de un inicio abrupto, más obviamente en el examen físico el pulso diferencial alterado, diferencia entre los pulsos de mi cuerpo derecho versus el izquierdo, y frecuentemente está asociado a historia de síncope o síncope en el 11 del cuadro clínico. Dentro de las causas no cardíacas, también aquí nos vemos que el examen físico nos ayuda a armar este rompecabezas de dolor asociado a, obviamente, el resto de sintomatología o los acompañantes del dolor, donde, por ejemplo, en herpes zóster, como lo estaba mencionando, ¿no?, hay un dolor torácico, es un dolor que, como los pacientes lo refieren eh, como un rayo eléctrico, como quemazón, que sigue, ¿no?, una zona de un dermatoma. Este dolor es característico, incluso más localizado.
está muy sensible la piel, no aguanta ni siquiera ropa delgada, como por ejemplo esas blusas de seda, ¿no? Y si descubrimos la zona que el paciente refiere el dolor, vemos un rash característico vesicular que toma una distribución dermatómica en un sol unilateral, ¿no? Y así desglosamos las demás causas. Entonces vamos hacia el dolor cardíaco o posiblemente cardíaco. Paciente que viene con dolor torácico. Obviamente el dolor torácico con algo más. Hacemos historia clínica y examen físico. Como en estos dos puntos hemos llegado a la conclusión que es posiblemente cardíaco o es cardíaco de por sí, vamos a tomar nuestro electrocardiograma. El electrocardiograma, cuando tiene alteraciones, ya no necesitamos, digamos, saber mucho de la cardiología. Obviamente vamos a interconsultar rápidamente al cardiólogo, vamos a ir hidratando al paciente, vamos a pedir algunos exámenes como las troponinas, pero cuando tenemos este el electrocardiograma, que aquí bien claramente tenemos elevación del segmento ST, podemos decir que ya estamos frente a un evento agudo coronario, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, perdón, con elevación del segmento ST. Y el electrocardiograma justamente nos sirve no solamente para ver estos cambios en relación al ST, sino también para seguir un manejo de diagnóstico en especial cuando vemos arritmias o cuando también el paciente con dolor torácico, historia compatible, examen físico compatible, electrocardiograma normal o no diagnóstico, con cambios muy sutiles. Entonces, este paciente seguirá o necesitará de repetir el electrocardiograma, ver cómo nos salen las troponinas, valorar la necesidad de mayor exámenes. Y eso es lo que nos menciona las últimas guías, que es la utilización de vías de decisión clínica. Nuevamente aquí, porque la guía nos lo repite de manera reiterativa, paciente con dolor torácico se hace examen físico e historia clínica y se ve el electrocardiograma. Incluso el tema del electrocardiograma, eso dependerá mucho también de la disponibilidad y de si hay factores de riesgo, evidentemente, para sospechar en dolor cardíaco. Pero bueno, tenemos electrocardiograma, se define que no es obviamente una causa no cardíaca, entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Le damos de alta. Obviamente le damos de alta, hacemos consejería, vemos cuál es la causa no cardíaca del dolor, si es una causa este, de tejido celular subcutáneo, de la pared torácica, si es una neumonía, trataremos la neumonía, si es un tema gastrointestinal, veremos ahora cómo tratar las causas de dolor abdominal que también pueden causar dolor torácico, pero esto no es como que el paciente, ok, váyase, ¿no? Hay que hacerse consejería. Si hay algunos factores de riesgo modificables, tenemos que intentar en esa consulta dirigirlo, señor o señora, tiene que ir al consultorio de, no sé, endocrinología, cardiología, etcétera, dependiendo de el diagnóstico no cardíaco, evidentemente, que estamos dando. Si es un dolor torácico de causa cardíaca o posiblemente cardíaca, pero no es isquémico, que puede ser una pericarditis, que puede ser una miocarditis, será objeto de otra clase, ¿no? Donde en cardiología vean cómo se maneja la pericarditis, la miocarditis, o aquellas causas, como vamos a ver en la siguiente fase, del manejo de arritmias, del manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva, etc. El dolor de un síndrome coronario agudo posible, es necesario solicitar troponinas e idealmente estas troponinas deben de ser lo más sensible posible, a pesar de que esto suene un trabalengua. Las troponinas
nos ayudan para tomar decisiones dentro del score, dentro de las vías de decisión clínica y también de qué hacer con el paciente, si vamos a observarlo, si el paciente puede incluso dársele de alta. En estas vías de decisión clínica es utilizar scores que ahora, gracias a la tecnología, en nuestros celulares tenemos varias calculadoras para poder hacer una estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo de escalas valoradas como la escala de Hart es para poner qué tanto riesgo tiene un paciente de morir o complicarse, ¿no? Estas escalas son fundamentales para definir cuál va a ser mi conducta en relación a los exámenes que voy a solicitar y a la terapia de forma urgente o programada que voy a dar. El riesgo al estratificar un paciente va a ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. En general vamos a ver, ¿no?, que en esquemas un poco más complejos, ya considerando la historia de enfermedad coronaria, de los exámenes que hayan sido solicitados previamente, es decir, de los estudios anatómicos para ver causas estenóticas, o también de los estudios funcionales como los test de esfuerzo y los test imagenológicos funcionales de esfuerzo. Estos, que son exámenes ya de cardiología, van a ser evaluados en los pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo para ver en qué momento uno llega a la angiografía coronaria invasiva. En los pacientes más sencillos, entre comillas, de bajo riesgo, este punto de no requerir nuevamente exámenes adicionales y poderle dar de alta, igual está orientado a la terapia médica dirigida por metas, o como yo lo llamaría de forma más sencilla, dar buena consejería. Y esta consejería en un paciente que ya camina sobre un posible síndrome coronario agudo, tiene que estar dirigido a el manejo dietético, el manejo del ejercicio, a la programación de los seguimientos por cardiología y evitar obviamente que después haya un evento coronario o una muerte. En los pacientes con riesgo intermedio y alto riesgo, vamos a valorar mucho sobre los test diagnósticos que ya les he ido mencionando, sobre aquellos anatómicos donde hay estenosis ya de arterias coronarias, y también sobre los estudios de estrés funcionales. Más que todo para ver en qué momento se llega a la angiografía invasiva. Y es esta estratificación, ¿no?, de los pacientes que incluso, obviamente asintomáticos no vamos a dar más test, pero en los momentos en cuales uno como médico debe de saber cuándo detenerme también en los exámenes o cuándo hacer uso de test propiamente cardíacos o irme de frente a las intervenciones invasivas. Y aquí tenemos que a medida de que sube el riesgo, ¿no?, le he estado comentando sobre las pruebas anatómicas o funcionales. Ojo que las pruebas anatómicas y funcionales tienen un tiempo de vigencia, por así decirlo. Las pruebas anatómicas tienen una vigencia de más o menos 2 años. Si se han hecho los pacientes estos estudios en los últimos 2 años, valen todavía para la evaluación del paciente, y los test funcionales valen en el año previo. Esto es obviamente, algunos exámenes van a ser cuando el paciente o el dolor torácico o la angina esté estabilizada, y pueden hacerse en algunos casos también por consultorio externo. Hay que obviamente diferir algunos exámenes y no caer en sobrediagnosticar, ¿no?, o enviar muchos exámenes a pacientes con bajo riesgo o que no lo requieran. Finalmente, la guía de dolor torácico plantea puntos esenciales para llevar. Esta guía del 2021
hace énfasis en estos dos infogramas, o perdón, anagramas, de uno, el dolor torácico no solo es dolor, hay que considerar todo lo que viene asociado al dolor torácico como aquellos síntomas que se presentan concomitantemente. H por alta sensibilidad. Alta sensibilidad referidas a las troponinas que hay que solicitar. Estas troponinas son la troponina I y T. E por atención temprana. Cuando hay pacientes o cuando hay ¿no? la sospecha de un dolor cardíaco y fundamentalmente un dolor asociado a síndrome coronario, la búsqueda de una atención rápida. En lo que es compartir la decisión o el algoritmo de decisión va justamente a estos flujos del paciente con riesgo intermedio y riesgo bajo. Hay que conversar con el paciente, ¿no? Sobre la necesidad de hacer más exámenes, de repetir algunos exámenes que incluso ya se le ha hecho en los últimos 2 años, en el último año, explicándole cuál es la necesidad por el riesgo que presenta el paciente. Entonces, cuando vamos a tomar nuevamente estudios invasivos o estudios de irradiación o funcionales, hay que conversar con el paciente, exponerle los riesgos y beneficios y hacer que participe tanto el paciente, si está en la posibilidad, como la familia. En relación a los test, es para tomar los test de acuerdo a la necesidad del paciente. Evidentemente el paciente sin riesgo o riesgo bajo no necesita una batería grande de exámenes, entonces solicitarlo cuando es debido. Las vías de decisión clínica son múltiples, podemos usar la que mejor evidencia para nuestro medio, para nuestra disponibilidad y factibilidad se acomode, pero hay que usar escalas objetivas y ponerlas en la historia clínica. En relación a los síntomas acompañantes, se los he mencionado, las mujeres son aquellas que tienen más probabilidad de presentar disnea, palpitaciones, ¿no? Náuseas, vómitos, incluso dolor epigástrico. Esto que anteriormente se llamaba cuadros atípicos, hay que descartarlo, obviamente, ¿no? En relación a identificar, hay que identificar aquellos pacientes que se beneficien de evaluaciones adicionales y esto en relación al riesgo. Ya no hablamos sobre atípico, ahora mencionamos dolor cardíaco, posiblemente cardíaco y no cardíaco. Y todo esto está en relación a una estructura de evaluación, ¿no? Historia clínica, examen físico, electrocardiograma, troponinas y vías de decisión clínica para estratificar el riesgo y para de ese punto recién empezar a hablar sobre angiotomografía, prueba de esfuerzo, tomografía funcional de esfuerzo, ¿no? Muy bien. El segundo tema es cómo vamos a manejar el dolor abdominal. Y dolor abdominal, como recordamos en esta gráfica bonita del Néter, en el abdomen, si en tórax había múltiples órganos, un compartimiento bien cerradito, donde tanto el mediastino como el pulmones, corazón, podía generarnos cuadros, incluso la piel, tejido subcutáneo, en abdomen es mucho más complejo, porque no solamente están los órganos del aparato gastrointestinal en sí, sino también hay órganos del tejido hematopoyético, hay el sistema genitourinario, entonces como que se nos complica la vida. Pero así como el tórax está organizado, el abdomen también tiene una forma de organizarse y también poder esto reflejarse en el momento en que el paciente viene con dolor abdominal. Y por cuadrantes más o menos tenemos que hay la posibilidad de nosotros llegar a un diagnóstico etiológico en relación a
causas de dolor, de dolor que estén relacionados al hígado, hepatitis, causas que estén relacionadas al sistema hepatobiliar, colecistitis, causas que estén relacionadas a lo que es ¿no? gastrointestinal superior, que vendría a ser esofagitis o enfermedad de reflujo gastroesofágico, y así poder seguir en esta línea lo que les mencionaba en relación a los riñones, al vaso, al tema vascular, ¿no? Al tema de la posibilidad de gastroenteritis o oclusión, obstrucción intestinal, y también yendo más abajo hacia el sistema genitourinario, viendo la posibilidad de que podamos tener un dolor abdominal referido por cálculos renales o la patología genital o ginecológica, tanto ginecológica como en el varón, puede también referirse con dolor abdominal. Esto les he traído para que lo revisen en relación a que aquí también hay una suerte de compromiso nervioso importante, donde el dolor referido y también localizado se ciñe a la anatomía y a los dermatomas, donde las inervaciones torácicas de 5 a 6, de 6 a 10, y así va disminuyendo hasta las inervaciones ya lumbares, nos ayudan a orientar, a localizar un dolor. Nuevamente, para dolor abdominal tenemos que hablar de la historia clínica, de la anamnesis. Y evidentemente en la anamnesis hay paciente que empieza una enfermedad con dolor abdominal más otros síntomas luego de consumir bebidas alcohólicas o consumir ciertos alimentos o de forma abrupta, ¿no? Que eso define una historia clínica natural de la enfermedad que nos va a orientar a ponerle una posible etiología al dolor abdominal. Aquí yo les amplío sobre el tema de las características del dolor. La localización, aquí obviamente nuevamente les pongo que el dolor visceral en un inicio, por las diferentes autonómicas que hay, es difuso, es poco preciso. Mientras no se tome el peritoneo, el dolor es vago, no es bien precisado. Es como en los pacientes pediátricos, ¿no? ¿Te duele el abdomen? Sí. ¿Dónde? Y agarran con sus manitos todo el abdomen, porque en verdad es el dolor que sienten. Es un dolor difuso, poco preciso, que incluso está ubicado en grandes cuadrantes del abdomen. Esto se ve en la obstrucción intestinal, en la apendicitis en su fase inicial, el cólico biliar, en la dentitis mesentérica. Una vez que ya hay compromiso del peritoneo, se vuelve ya un dolor somático más preciso y más localizado. En relación al inicio y progresión, tenemos que ver cómo es que se presenta el dolor para poder tomar algún algoritmo de manejo. Si es súbito, es explosivo, el paciente estaba sano hasta que empezó el dolor, un dolor muy intenso, un dolor que nunca se había presentado antes, un dolor que es progresivo, severo en intensidad, pero progresivo en el tiempo, ¿no? Y vamos a hablar sobre perforación, infarto, hemorragia. El tema de la gradualidad habla sobre inflamación progresiva o incluso necrosis, y la progresión también es importante de pasar de un dolor visceral a un dolor parietal. Las características, que esto vemos un dolor tipo cólico, doctor, este dolor es intermitente, viene en oleadas, eh, eh, se describe como que en momentos o en onsets de dolor hay también cuadros de valles donde el dolor disminuye, o versus un dolor constante que no para en el tiempo, en la línea de tiempo se presenta y luego este dolor sigue su curso. Irradiaciones
Hay pocas en abdomen, no tanto así como en tórax, pero también es bueno describirlo. El examen físico, y un examen físico porque en ningún algoritmo se descarta el examen físico, es más, siempre se recomienda usar. Obviamente tenemos ahora muchas pruebas, ecografía, tomografía, resonancia, pero no hay que olvidarnos, perdón, del examen físico. Y esto pasa por la inspección, palpación, percusión, auscultación que hemos aprendido en semiología. A la inspección, evidentemente, un paciente con dolor abdominal tenemos que ver si el abdomen está plano, hay distensión abdominal, se mueve con la respiración o es un abdomen paradójico. Y la actitud del paciente también nos va a orientar a ciertos cuadros. Incluso también en los hallazgos en piel, donde pancreatitis severas, ¿no? Con signos que han visto en semiología, que se ven, por ejemplo, en pacientes con hepatopatía crónica, ¿no? Es importante describirlos para poder orientarnos. A la palpación, el abdomen es rígido, está en tabla, hay dolor, dónde es el dolor, cómo es el dolor a la palpación, hay dónde está localizado, hay masas, lo que es defensa peritoneal o rebote, o los puntos de dolor específicos que se asocian a ciertas patologías. En la percusión también un abdomen, por ejemplo, distendido es timpánico o hay matidez, esta matidez es desplazable, hay compromiso del peritoneo con sangre, con pus, ¿no? Y en la auscultación, ver cómo están los ruidos hidroides o si hay la aparición en cuadros, por ejemplo, vasculares, de aneurismas, de aorta abdominal, también la auscultación nos ayuda bastante. En relación a los exámenes adicionales, dentro del examen físico está que para realizar examen de rectal o genitourinario dependiendo del cuadro que presenta el paciente. En relación al abordaje y manejo, primero, en emergencia nos preguntamos, obviamente, o vemos, valoramos como un punto fundamental la estabilidad hemodinámica. Está el paciente en shock, entonces resucitamos. Obviamente, en ese momento, mientras, por ejemplo, estoy de guardia, yo voy activando mi protocolo de resucitación, me parece que están haciendo su curso de RCP, ¿no? Entonces, estoy tomando las medidas para que el paciente no se me muera. Quizás mi compañero, otra persona y el familiar está, sí, señora, y cuándo empezó el dolor, qué pasó, qué antecedentes tiene, es alérgico a algo, qué más pasó para que el paciente esté así, ¿no? La resucitación precede y toma importancia a la historia clínica y el examen físico, evidentemente, porque hay que salvar la vida primero. Obviamente en ese momento, mientras ponemos una vía, mientras hidratamos, mientras estabilizamos, avisamos a trauma shock, qué sé yo, vamos a ir ya pensando en solicitar exámenes básicos, de repente es un paciente quirúrgico, entonces hay que movernos rápido en esa fase. En los exámenes auxiliares, y aquí les menciono algunos pocos, ¿no? Que tienen orientación general, sí, pero no les pongo como exámenes de rutina, sino tienen un objetivo preciso. El hemograma completo buscará anemia, verá si hay leucocitosis o no, se orientará a pedir también dentro de los exámenes hematológicos perfil de coagulación, plaquetas, para si el paciente necesitará una intervención quirúrgica, los electrolitos en pacientes con dolor gastrointestinal me orientará no solamente a valorar la hidratación, sino también a corregir trastornos hidroelectrolíticos y fundamentalmente ver si hay daño renal o ver cómo voy a hidratar a un paciente que tiene daño renal, amilasa, empezando en pancreatitis, y los exámenes imagenológicos, ¿no? Incluso el electrocardiograma nuevamente salta a la palestra porque hay dolores abdominales que pueden ser de origen cardíaco y esto lo tenemos que obviamente diferenciar en relación al cuadro clínico. Pero no hay que olvidarse,
Hay pacientes, mujeres, algunas pacientes mujeres, que pueden venir a la emergencia con dolor abdominal, síntomas prácticamente gastrointestinales y ser cardíaco. En el plan del tratamiento, nuevamente les pongo la terapia dirigida por metas, fundamentalmente orientado primero a la resucitación, a la analgesia, dependiendo del cuadro, ojo, cuidado con utilizar analgesia de arranque y ocultar o cambiar la historia del dolor en algunas patologías quirúrgicas fundamentalmente. Y obviamente hay que monitorar la respuesta, para tomar decisiones, cambios rápidamente. Fundamentalmente en aquellos pacientes que se continúen con sintomatología o se vuelvan inestables hemodinámicamente. Vamos a ver algunos de estos temas de dolor abdominal en suerte de casos clínicos. Una mujer, ojo a algunos datos importantes, porque estos casos clínicos suelen venir en exámenes, incluso para el internado o residencia. Mujer de 60 años con historia de dolor abdominal crónico, es decir, dolor abdominal que no le da tanta importancia y lo calma con antiácidos. Consumo de antiácidos y es fumadora. 2 horas de tiempo de enfermedad, dolor abdominal súbito, intenso y generalizado. El dolor es agudo y continuo. Moverse y la respiración profunda incrementa el dolor. Cuando lo vamos a ver, está en distrés, taquicárdica, en decúbito dorsal y no quiere moverse porque si se mueve, el dolor aumenta. Está subfebril, el abdomen es rígido, un abdomen en tabla y hay signos de peritonitis. La paciente tiene una enfermedad ulceropéptica y hay perforación de víscera hueca. En el manejo le pediremos una radiografía para ver incluso este signo de aire sobre el hígado y necesita manejo quirúrgico urgente. La enfermedad ulceropéptica, dentro de su etiología diversa, resalta la infección por Helicobacter pylori, el consumo de algunas drogas, fundamentalmente analgésicos no esteroideos, estilos de vida como lo que es el abuso del tabaco, el uso del tabaco, estrés emocional, físico, severo, en algunos casos, algunos síndromes de hipersecreción y también historia familiar de enfermedad ulceropéptica. Para hacer el abordaje del paciente con enfermedad ulceropéptica, ojo, hay que definir obviamente el manejo que se sigue en un estudio, en un paciente dentro de todo estable que va a la consulta por gastroenterología y necesitamos definir por ejemplo, la presencia de Helicobacter pylori para poder tratar, donde hay técnicas invasivas y no invasivas. Evidentemente, la mayoría de pacientes van en algún momento de su vida por el tema de la endoscopía o de la endoscopía digestiva alta, pero también hay técnicas no invasivas para búsqueda de Helicobacter pylori, como examen en sangre, la prueba de aliento de la urea y la prueba de antígeno en heces. En el manejo, ojo, de las complicaciones, una es la perforación y evidentemente en el caso clínico el paciente se va a cirugía urgente. ¿Cómo vaya a ser el abordaje? Dependiendo de los estudios que hay que hacer para corregir esa perforación, es netamente manejo quirúrgico. La otra complicación, aquí se las pongo, es la hemorragia digestiva. Una úlcera péptica puede sangrar, evidentemente, entonces venir, además de dolor abdominal, con signos y síntomas de hemorragia digestiva. Estos pacientes tienen también escalas para identificar el riesgo, ¿no? Y nuevamente el tema de resucitación es fundamental. Hay una resucitación un tratamiento utilizando drogas, inhibidores de protones y algunas otras
Algunas otras técnicas, fundamentalmente la infusión de inhibidor de bomba de protón como omeprazol, ¿no? En infusión, a dosis altas. Y luego este omeprazol no va a continuar endovenoso también a dosis altas. Y el manejo endoscópico no solamente es diagnóstico, sino también terapéutico para la corrección de la úlcera péptica sangrante. El manejo del sangrado pasará por la clasificación de Forrest, ¿no? Que ve la posibilidad de resangrado y muerte para la necesidad de nuevamente hacer endoscopía y luego también el manejo posterior al sangrado, ¿no? Hacer prevención secundaria y eh, seguir lo que es el manejo médico. En relación al tratamiento del Helicobacter pylori, aquí se los pongo, no es una de las emergencias, pero es una de las causas que hay que tratar y erradicar para no seguir el historial de la enfermedad y caer en complicaciones. En relación al tratamiento del Helicobacter pylori, pasa por múltiples cambios, más que todo por el mal uso de antibióticos que ha generado que el Helicobacter pylori, siendo antes bastante sensible a los antibióticos, ahora haya generado resistencia tanto a claritromicina como a metronidazol, haciendo que haciendo necesario como primera línea de terapia triple terapia o terapia cuádruple, donde los antibióticos que se utilizan en combinación son amoxicilina, claritromicina, incluso levofloxacino como alternativas de segunda línea, o de tercera línea ya tendríamos que dar tratamiento de acuerdo a la susceptibilidad encontrada en los cultivos. El caso 2, ay, perdón. El caso 2 es una mujer de 40 años con historia de apendicectomía en la niñez. Ojo, el cuadro quirúrgico es importante. Presenta dolor abdominal generalizado, el dolor es intermitente y es en oleadas, tipo cólico, como eso le he mencionado, onset y valles. Lo describe como un dolor similar al trabajo de parto. Antes del inicio del dolor tuvo 2 vómitos biliosos y su última deposición fue hace 12 horas. Los signos vitales están normales, pero luce mal. Hay náuseas intensas, el abdomen es blando, distendido y timpánico. No hay peritonitis. La paciente está con un cuadro de obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal relacionada a adherencia, bridas por los antecedentes quirúrgicos, no solamente en esta paciente se menciona apendicectomía, pero pueden haber antecedentes quirúrgicos en las mujeres en relación a las cesáreas segmentarias u otras. En verdad, la formación de bridas y adherencias pasa por un tema idiosincrásico. Necesita una estudios radiográficos de abdomen para valorar el nivel o la sospecha del nivel de la obstrucción. Hay que hacer interconsulta cirugía, hay que ponerla en reposo gástrico, una sonda nasogástrica descompresiva y fluidoterapia. La obstrucción intestinal es distinta en relación a la etiología, ¿no? Obviamente cuando hay hernias y hay una protrusión de las asas intestinales, estas no solamente se obstruyen, sino incluso también puede haber necrosis, ¿no? Fundamentalmente por la disminución del flujo, ¿no? En la base de la hernia, las adherencias o bridas postquirúrgicas fundamentalmente. En los niños, más que en los adultos, la intususcepción. En los adultos se ve más por los temas infecciosos y tumorales. Infecciosos, por ejemplo, en tuberculosis se habla de cuadros pseudooclusivos y en tumorales, en colon, en historia familiar de cáncer de colon fundamentalmente, ¿no? Y vólvulo relacionado a dólico megacolon frecuente en nuestra población por ciertas características de la dieta. Las causas de obstrucción intestinal, dependiendo del grupo etario, ojo, pasa por todo lo que les he ido mencionando y aquí están casi
todas las causas en porcentajes que van a ir variando, obviamente, en niños, en mujeres, en adultos mayores. Cuando hay la sospecha de una obstrucción intestinal, tenemos que aplicar la necesidad de o no de resucitación. El paciente está estable, no está estable, necesita suministrarse oxígeno, necesita reanimarse. En relación al manejo inicial, igual es poner al paciente en reposo gástrico, administrar fluidos, una sonda nasogástrica que va a descomprimir la parte del tracto gastrointestinal superior que se ha visto afectado por la obstrucción. Necesitamos hacer un manejo de soporte con antieméticos, con analgésicos y valorar el uso, ojo, de antibióticos. Hacer una consulta a cirugía para ver la necesidad de la corrección de la obstrucción, si esta requiere manejo quirúrgico, laparoscópico o abierto, ¿no? Con laparotomía. Eso dependerá fundamentalmente de la severidad y de la etiología por la cual se haya llegado a obstrucción intestinal. Si es un tumor, será diferente a una obstrucción por una hernia, ¿no? Y valorar en relación al vólvulo, fundamentalmente el vólvulo sigmoide, si hay un colon tóxico, un colon necrosado, ¿no? Porque la peritonitis a la que llegaríamos sería una peritonitis fecaloidea. Ay, perdón, se, se avanza solo. El caso 3 es un hombre de 80 años con antecedente de fibrilación auricular, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y tabaquismo. Es decir, este adulto mayor tiene todo, todos los tickets de la lotería. Tiene dolor abdominal generalizado y confusión. El dolor abdominal es intenso, súbito, continuo, difuso y progresivo. A su llegada a emergencia, tuvo un episodio de melena y el compromiso de conciencia se agudizó. Si ya venía confuso, luego de esa melena, el pobre abuelito se nos va prácticamente. Al examen está quejumbroso, en fibrilación auricular, hay tendencia a la hipotensión, diaforesis y abdomen está blando, no distendido. Este paciente tiene todas las características para ser un problema isquémico o vascular del abdomen. Es una isquemia mesentérica aguda. La isquemia mesentérica aguda tiene origen arterial, venoso, y en relación a la isquemia no oclusiva, donde las causas también son diferentes. Paciente con fibrilación auricular tiene la mayor posibilidad de trombosis, embolismo, aterosclerosis, vasculitis, disección aórtica, que va a ser una isquemia de punto de partida arterial. En relación a las isquemias venosas, hay estados de hipercoagulabilidad o cuadros inflamatorios, como pancreatitis o neoplásicos, donde esa mayor estasis venosa está relacionado a estos dos. Y no oclusivo, o perdón, que la isquemia sea no oclusiva, está asociado a hipovolemia, hipotensión, arritmia o infarto de miocardio, y que en el adulto mayor se ve con mayor frecuencia. En relación a la isquemia, por aquí pasa un tema ya de imagenológico y de abordaje vascular. Hay que excluir obviamente otras causas cuando se sospecha en isquemia. No hay que irnos de frente a la isquemia para valorar la necesidad de un angiograma tomográfico, ver si hay estenosis de un vaso o múltiples vasos. En esto va a ser los territorios abdominales que estén comprometidos y puedan pasar por isquemia. Qué tan tolerable sea la isquemia de estos terrenos comprometidos por la presencia siempre, ¿no? de la vascularidad accesoria o que suplementan. El caso número 4 es, vamos, sí se puede. Caso número 4, mujer de 41 años con antecedente de parto hace 3 semanas. Es puérpera. Viene por dolor abdominal en cuadrante superior derecho.
náuseas y vómitos. Después de unos 30 minutos de ingesta de una comida que no nos refieren, el dolor incluso es más intenso, perdón, presenta dolor intenso, más náuseas y vómitos no biliosos. En la gestación tuvo un episodio similar, luego de ingesta de pizza. Acude a emergencia por ese dolor, porque aumentó en intensidad, pero en lo que está en la sala de espera, está esperando la evaluación, el dolor fue disminuyendo espontáneamente. Al examen se ve una paciente en mal estado nutricional, obesidad, signos vitales estables y el abdomen era normal. La paciente tiene un cuadro de colelitiasis. Eh, Evidentemente, en la gestación ha habido por ahí un cuadro de dolor asociado a la litiasis, ¿no? Que incluso está disminuyendo espontáneamente. Dentro del estudio vamos aquí a aprovechar, se habla sobre solicitar el perfil hepático, amilasa, lipasa, bilirrubinas, hemograma, ¿no? Y vamos a ver por qué. Los cálculos vesiculares son una eh, causa de consulta muy frecuente en emergencia. Obviamente los cálculos en vesícula pueden no generar ningún síntoma, no tener de estar los pacientes por múltiples otras causas. A veces se hace una ecografía hepatobiliar y se objetiva la presencia de litiasis, que es asintomática. El paciente no, nunca he tenido ningún síntoma. En primera noticia que me están dando, diciendo que tengo piedras en la vesícula. Los cálculos en la vesícula tienen como causa más frecuente que viene en la emergencia los cólicos biliares. Un dolor tipo intermitente asociado a la estimulación de la vesícula, ¿no? A la movilización de los cálculos y que estos cálculos vayan al cuello de la vesícula, al conducto cístico, causando obstrucción y obviamente causando dolor intermitente tipo cólico. La colecistitis aguda y luego la colecistitis crónica son causas inflamatorias e infecciosas que pueden complicarse y requerir manejo en urgencias, hospitalizado o incluso seguir a que los cálculos pasando al colédoco, que es la coledocolitiasis, causando obstrucción puedan generar cuadros incluso severos. La colangitis tiene una mortalidad nada despreciable, o pancreatitis, que también el compromiso multisistémico de pancreatitis puede hacer morir al paciente. Los factores de riesgo pasan diversos factores de riesgo, dentro de los cuales más resaltantes en la patología biliar es las mujeres embarazadas, uso de anticonceptivos, obesidad, alcohol, síndrome metabólico. En relación al manejo, aquí está orientado a qué cuadro es el que estamos tratando, evidentemente para poder ir a la necesidad o no de el manejo quirúrgico. Con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE ha sido un abordaje, una técnica de tratamiento menos invasivo que la cirugía, que tiene que tiene muy alta tasa de rendimiento y es, como le digo, menos invasivo que una cirugía. El manejo dietético y el uso de cierta medicación es importante para el tema de la prevención, tanto primaria como secundaria. Y el manejo o la remoción de la vesícula pasa por técnicas ya quirúrgicas o algunas técnicas no quirúrgicas que necesitan obviamente valorar la disponibilidad y también el riesgo-beneficio. En este cuadro hablaremos de uno de los que les he mencionado que pueden comprometer la vida, que es pancreatitis. Pancreatitis, en un manejo inicial, se pasa también por el tema de resucitación pronta, terapia oxigenatoria, analgesia apropiada, mientras valoramos la severidad y vamos a definir qué terapia acorde a la severidad vamos a utilizar.
Aquí hay que hacer obviamente la historia clínica, el examen físico, hacer investigaciones completas, como les he puesto en el caso, en relación al perfil hepático, amilasa, lipasa. Esto, plaquetas, nos va a ayudar para hacer uso de los scores de severidad. La pancreatitis tiene una tasa de mortalidad alta en sus cuadros severos. Entonces, estos scores, fundamentalmente los scores también de Apache, de funcionabilidad y de descartar la falla multiorgánica, ¿no? Nos van a ayudar a ver dónde tenemos que manejar al paciente. Incluso los pacientes con pancreatitis severa y daño de órganos o varias fallas orgánicas necesitarían ir a la UCI. Y justamente dice acá, la enfermedad moderada o severa necesita admisión a la unidad de cuidados intensivos, necesita incluso el manejo multidisciplinario. En cambio, en los pacientes con cuadros leves no necesitarían ser hospitalizados en un ambiente común. Hay que dar manejo integral, es decir, soporte nutricional temprano, o sea, valorar la necesidad rápida de la colocación de sondas que nos ayuden, como la sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica, dependiendo. Antiguamente, el manejo de la pancreatitis era nada por vía oral, 1, 2, 5 días, y el paciente estaba sin comer todos esos días que les menciono. Pero eso ya ha cambiado, el soporte nutricional tiene que ser temprano, la hidratación tiene que ser adecuada, un balance hídrico idealmente neutro, y tratar obviamente la etiología que ha causado la pancreatitis. El paciente crítico va a pasar por complicaciones, incluso complicaciones locales y sistémicas. La pancreatitis puede devenir en un pseudoquiste, una colección necrótica, necrosis del páncreas y sobreinfección de la necrosis. Las complicaciones sistémicas incluso pueden ir por síndrome de distrés respiratorio, shock, falla renal, ¿no? y coagulación intravascular diseminada, que es justamente lo que hace que el paciente fallezca. Todas estas complicaciones sistémicas. El caso 5. El caso 5 es un niño de 14 años, se presenta con dolor abdominal en cuadrante inferior derecho. 12 horas antes estaba bien el paciente, pero luego empieza a presentar un dolor no precisado. Tuvo un vómito postprandial y luego de unas horas el dolor es intenso y localizado en el lado derecho del abdomen. Aumenta con la movilización y es constante. Al examen está febril, está acostado en posición antálgica, se le moviliza con dificultad para examinarlo porque presenta mucho dolor el niño. El abdomen está tenso y el dolor es exquisito en el cuadrante inferior derecho, incluso hay rebote y defensa peritoneal. Este es un cuadro de apendicitis y la apendicitis necesitará manejo quirúrgico y un abordaje rápido. La apendicitis, dentro de todos, es más frecuente en las personas jóvenes. Hay que hacer uso de la historia clínica, sí. Hay algunos scores que todavía siguen vigentes en pediatría y uso de algunos marcadores inflamatorios que nos va a definir tanto el riesgo bajo, intermedio y alto, porque en las escuelas actuales es valorar en relación al bajo riesgo, no necesariamente llevarlo al paciente a sala solamente por el dolor, ver síntomas de alarma, ver incluso seguimiento de los marcadores inflamatorios. En cambio, en el riesgo intermedio y alto, donde hay donde hay una ecografía con hallazgos típicos para apendicitis, la indicación es una apendicectomía laparoscópica. El último caso es una mujer de 20 años, viene con dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, vómitos. El dolor es intenso y súbito, constante y progresivo. No tiene antecedentes ni cirugías previas. La fecha de última regla no recuerda.
y el dolor presenta mucho dolor, hay taquicardia y el dolor es en hipogastrio. En hipogastrio lo que tenemos que plantear es un diferencial de abdomen agudo, ginecológico. Puede ser un quiste ovárico, torsión ovárica, embarazo ectópico. Hay que solicitar pruebas de embarazo, ecografía, hemograma y ver si necesitamos, porque todos estos diferenciales que les he puesto es para manejo quirúrgico. En la paciente con dolor abdominal bajo, incluso fiebre, hay que plantear nuevamente scores para valorar la necesidad de resucitación. Ojo, los cuadros ginecológicos como embarazo ectópico o quiste complicado, roto, pasan a peritonitis, pasan a hemoperitoneo, la paciente se puede chocar rápidamente y necesitar además del abordaje quirúrgico, ser fácil de complicarse. Entonces, si no es una paciente inestable, sabremos que nos ayuden los exámenes laboratoriales, a hacer uso de la tomografía para ver si no es un dolor ginecológico, de repente es un dolor renal, ¿no? Y dependiendo de esto vamos a definir las terapias. Para cerrar abdomen, los cuadrantes nos ayudan, la historia clínica nos ayuda, el examen físico también, y de acuerdo a la sospecha clínica vamos a seguir algoritmos para tomar decisiones en base a los exámenes y a los hallazgos imagenológicos. Obviamente, el paciente, si necesita resucitación, estará por encima ¿no? O a la par de lo que algún otro colega nos vaya ayudando con la historia, con el examen, con la solicitud de exámenes, mientras reanimamos al paciente. Para terminar, esta clase es un poquito larga, pero es orientada al manejo. No les necesito presentar esta diapositiva, porque la conocen muy bien. Esta diapositiva y el SARS-CoV-2 ha sido quizás un cambio no solamente para ustedes que han tenido que estar en la educación virtual, sino fundamentalmente para, bueno, toda la sociedad, pero nosotros los médicos clínicos que hemos vivido, yo particularmente terminar mi residencia en la pandemia y ver cómo se cambió la forma de atender, la forma del hospital, ya no era un lugar donde, bueno, estoy de turno, sí, feliz, sino en un primer inicio de la pandemia fue algo muy estresante ir, tener temor de perder la salud y la vida nuestra y de nuestros familiares. Entonces, vamos a orientarnos a hablar sobre el manejo. Recordemos que la estructura y la virología de COVID, de SARS-CoV-2 que causa COVID-19 pasa por estas múltiples variantes. Este virus ha tomado la mala costumbre de generar variantes muy rápidamente, o sea, en su estructura, generar variantes ha sido un desarrollo filogenético muy avanzado. Y felizmente al inicio de la pandemia y ahora tenemos bien claro cuál es su estructura, cuál es la inmunidad y cuál es la infección, la capacidad de reinfección, las características clínicas, el diagnóstico, que también en un primer inicio pateábamos latas, la dinámica de transmisión para hacer el control y las intervenciones que han demostrado, ojo, mayor beneficio y menos riesgo ahora. En un primer momento estábamos haciendo incluso intervenciones que causaron mayor mortalidad. La fisiopatología, eso también lo saben y lo han revisado, incluso han revisado libros de COVID persistente, pasa porque la proteína Spike con el receptor ECA2, que no solamente está en el epitelio pulmonar, en los alveolos o en el epitelio respiratorio, sino también está en múltiples órganos,
Es la puerta de entrada para el ingreso, la liberación del ARN, la replicación en las células infectadas que crean nuevos viriones y fundamentalmente la interrelación entre las células inflamatorias, el reclutamiento de linfocitos, la producción de interleucinas, de tormenta de citocinas, que esta respuesta inflamatoria desmesurada generaba lo que es remodelación, edema, un síndrome eh, de distrés respiratorio con un patrón bastante morfológico importante, con engrosamiento intersticial, la generación de edema, de mayor permeabilidad vascular, que en la tomografía lo veíamos como el crazy pavement, ¿no? O estas tomografías con lesiones en vidrio deslustrado. El SARS-CoV-2, no contento con la afectación pulmonar, tenía que hacer daños también en el sistema neurológico, renal, hepático, gastrointestinal, incluso en piel. Durante toda la historia de la pandemia hemos visto de que ha habido compromiso de tromboembolismo, cardíaco, endocrino, los pacientes diabéticos tenían mayores picos de hiperglicemia. Hemos tenido casos en hospitalización de pacientes COVID con cetoacidosis diabéticas muy rebeldes, lesiones en piel, lesiones tanto renales como hepáticas. Al inicio, los colegas de nefrología estaban muy temerosos a tratar a los pacientes, pero teníamos pacientes con falla renal y necesitaban diálisis. Entonces, en verdad, el área de COVID se volvió un área completa de medicina interna porque había afectación de todo. En relación a los abordajes, ya, todavía se sigue manteniendo que hay que juntar lo que es las características clínicas, fiebre, fatiga, tos, que esto era mucho más florido en las 2 primeras horas de pandemia previas a la vacuna. El uso de exámenes laboratoriales, donde la caída de los linfocitos, de la linfopenia, la caída del hemograma, el aumento de los marcadores inflamatorios como velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, procalcitonina, elevación de las enzimas hepáticas, nos hablaba de una afectación sistémica por COVID, perdón, por SARS-CoV-2. El uso de la radiografía y de la tomografía hacía también la sugestividad de un paciente con neumonía por SARS-CoV-2. La prueba molecular y la prueba antigénica, ¿no? Han sido nuestros, o siguen siendo nuestros exámenes para poder completar, ¿no? Este bagaje de exámenes de forma clínica y exámenes para lo que es el diagnóstico definitivo de COVID-19. En relación al manejo, es fundamental valorar en qué escenario estamos. En una fase de infección inicial o en una fase de solamente infección por SARS-CoV-2, es decir, no neumonía, pasará por también el manejo sintomático en que merece el paciente de acuerdo a los síntomas que presenta. Ya en la fase de neumonía pasará a valorarse si tiene o no factores de alarma o tiene o no factores de riesgo que puedan este cuadro complicarse y pasar a una fase inflamatoria o requerimiento de eh, un abordaje invasivo. Y el escenario 3 justamente habla de eso, que un paciente con infección, perdón, neumonía y signos de alarma podría agravarse, ¿no? Entonces, esto está orientado de las guías de la OPS para el primer nivel de atención, donde se hace una vigilancia primero de los pacientes con sospecha de COVID, ver si hay fiebre, síntomas acompañantes, como disnea, artralgia, recordemos anosmia, astenia, dolor abdominal. En un tiempo de la pandemia tuvimos pacientes prácticamente gastrointestinales.
Si hay esto, ver la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno con la variabilidad evidente de la zona altitudinal en la que estemos. Es diferente la saturación de un paciente en Cayoma, Castilla, a la saturación de un paciente en Camaná. Si es que hay ya patrones donde hay disminución de la saturación de oxígeno, tendremos que o referirlo al paciente o ampliar los estudios. Los factores de riesgo que todavía se mantienen son aquellos que son de riesgo cardiovascular, neoplasias, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, ¿no? O inmunodeficiencias no tratadas, los adultos mayores, la obesidad, y de todas maneras todos estos factores de riesgo se mantienen como un veremos, sí, pero la vacunación ha cambiado mucho de la historia, ¿no? Aquí, de acuerdo a los factores de riesgo, tiene la probabilidad de poderse complicar. Aquel paciente sin factores de riesgo y solo con síntomas de no neumonía puede estar en su domicilio, sintomáticos como paracetamol, recomendaciones de hidratación y nutrición adecuadas. Ojo, aquí también las recomendaciones de higiene. Hubo un tiempo en donde el paciente con COVID no se podía bañar, nadie entendía por qué. Identificación de los signos de alarma y no necesitaba antibióticos, ni acitromicina, ni antirretrovirales, ni muchos de los fármacos que por ahí, ni ivermectina, ni dióxido de cloro, porque lo único que hacía en un paciente sin riesgo, con cuadro leve, era complicarlo. Cuando había más de un riesgo, de un factor de riesgo, o todos o la necesidad de ser hospitalizado, ¿no? El aislamiento tenía que ser en una instalación adecuada, como por ejemplo la hospitalización temporal de Cerro Juli, o nuestras carpas famosas de hospitalización temporal, para un monitoreo de signos vitales estricto para ver el momento de inicio de oxígeno precoz. El inicio de oxígeno precoz es lo que ha salvado vidas. Los exámenes de laboratorio serán obviamente para estos pacientes en condición de riesgo que necesiten mayor exploración. Estos. No los pacientes leves, es decir, a los pacientes leves no tenemos por qué pedirle hemograma, ni tomografía, ni nada de esas cosas. En los pacientes severos, sí. Incluso pedir dentro de eso también CPK, dímero D, proteína C reactiva, todo eso, a los pacientes con neumonía. En relación a la saturación de oxígeno, más que todo es para ver las señales de deterioro y poder referirlo rápidamente. Si es que, por ejemplo, esto lo ven en su serum, también se aplica para las causas de neumonía por otros gérmenes que vayan a ver. ¿Para qué? Para el inicio pronto de oxígeno. El inicio pronto de oxígeno es lo que ha salvado vidas. Paciente con requerimiento de oxígeno ya tiene otro manejo. La oxigenoterapia tendremos una clase destinada a ella, pero bueno, acá tenemos las que podríamos dar en cánula binasal, en máscara de reservorio y fundamentalmente el flujo de oxígeno, donde las cánulas de alto flujo han sido aquellas que incluso han hecho de que los pacientes no lleguen a la UCI. Sin embargo, a este paciente que está con oxígeno, lo que hay que valorar es fundamentalmente el mayor requerimiento, el score del SAFIO, la relación de la saturación de oxígeno con el FiO2, y ver si la terapia oxigenatoria estaba adecuada o estaba fallando. Si el distrés era mayor, la saturación seguía disminuyendo y no teníamos en ese momento muchas cánulas de alto flujo, lo que teníamos que tenemos que pasar era a la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica es para los pacientes con enfermedad severa, donde la terapia oxigenatoria pasaba por el tema del requerimiento de intubación, de
incluso en ese momento valorar si hacer uso de algunos fármacos que ya tienen mayor estudios, ¿no? Como Remdesivir, enoxaparina, metilprednisolona, ¿no? En veremos. Quienes han, o sea, y esto se ha ido modificando conforme pasa la pandemia para ver cuáles sí, cuáles no y cuándo. El uso de dexametasona. El uso de dexametasona para pacientes con requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, acá está claro en relación al color hacia el rojo. En los pacientes que no necesitaban oxígeno, en contra del uso de dexametasona. No requerían oxígeno, entonces no tenían por qué usar dexametasona ni ningún otro corticoide sistémico como prednisona y como todas las recetas terribles que han debido haber en las redes sociales. Cuando había requerimiento de oxígeno, el uso de Remdesivir, que es un antiviral que ha ido ganando terreno, pero todavía tiene recomendaciones intermedias, pasa por el uso del momento de... Aquí les menciono también a tocilizumab, que tocilizumab como inhibidor de interleucina 6 también tiene una utilidad, pero en algunos casos y en algunos momentos de la fase aguda, requiriendo ya oxigenación en UCI, el uso de otros fármacos, incluso de anticuerpos monoclonales, han desplazado a muchos otros tratamientos. En relación a la terapia anticoagulante, solamente en aquellos pacientes que necesitan oxígeno, que están con neumonía, donde la dosis de heparina o enoxaparina se valora en relación al perfil de coagulación y valorando obviamente si hay contraindicaciones por otras comorbilidades para el uso de la anticoagulación. Estas en general en dosis profilácticas. No hay la necesidad de usar enoxaparina a dosis altas, que son dosis terapéuticas. Pero esto está muy relacionado a los pacientes severos con el cuadro trombótico que presenta. Finalmente, para terminar esta clasecita algo larga que tenemos, no hay que olvidar sobre las medidas generales de prevención, tanto en el paciente leve como en el paciente moderado y severo, porque lo que se busca y se buscó siempre en el manejo de la pandemia ha sido el control de la infección. Muchas de estas prácticas que ustedes las ven y hay muchas todavía, muchas opiniones a favor y en contra. Vamos a tener una clase, por ejemplo, de lavado de manos. Lavado de manos, si bien es cierto, se llegó a ver que no era específico contra las medidas por COVID-19, lo que sí han ayudado es a disminuir muchas otras causas infecciosas. El uso de mascarilla sigue en mucha tela de juicio, fundamentalmente en dónde utilizar. Para mí, según las últimas recomendaciones, el uso en espacios cerrados, fundamentalmente en espacios altamente contaminados con contaminación biológica como el hospital, debe de sí o sí usarse. Ya las recomendaciones para los otros espacios cerrados se irá valorando porque estamos en una situación epidemiológica completamente diferente a las primeras olas. La distancia, esto está relacionado más que todo a cuando vayamos al hospital, cómo los distribuimos a los pacientes y cuál es la distancia prudente entre paciente y paciente para evitar infecciones asociadas a los cuidados de la salud. La ventilación es importante. Aquí, obviamente, en algunos ambientes, como es el de medicina interna, el de neumología, y los demás pasan por, veremos en medidas relacionadas a, a recomendaciones higiénico-sanitarias que obviamente irán variando conforme pasa. Obviamente el tema de la pandemia que aún no ha pasado se ha vuelto ya algo en vías de ser endémico, pero siempre
tendiendo nosotros como personal de salud a hacer el control y hacer la protección de personas susceptibles, vulnerables, inmunodeprimidas, que pueden complicarse y morir. Muy bien. Les agradezco a todos su atención. Es una clasecita larga, pero la he tratado de ser lo más dinámica posible. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo? No, está bien. Entonces, con mi grupo, que los ve y algunos, nos vemos en prácticas y a los demás nos vemos en el examen. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, doctor.